Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Si bien la vida de Harriet Tubman está envuelta en un misterio, hay algunos hechos de los que podemos estar seguros. ¿Sabes quién era Harriet Tubman? Muchos de nosotros sabemos que nació esclava negra, pero ese es uno de los pocos hechos de los que podemos estar totalmente seguros. La vida de Harriet Tubman sigue envuelta en un misterio. Sabemos que el nombre de nacimiento de Tubman era Araminta Ross. Nació cerca de Bucktown, Maryland, pero su año y fecha de nacimiento todavía se discuten en la actualidad. Como fue el caso de la mayoría de las personas nacidas en condiciones de esclavitud, el nacimiento de Tubman no fue documentado. La propia Tubman creía que había nacido en 1825, la mayoría de los historiadores sugieren, sin embargo, que nació en 1820 o 1822. Conocemos un poco de la familia de Tubman. El nombre de su madre era Harriet Green y su padre Benjamin Ross. Es probable que Tubman fuera uno de 10 hermanos, aunque también se informa de cuántos niños había en el conflicto familiar entre sí. Una cosa que era cierta para la mayoría de las familias de esclavos es que corrían el riesgo constante de ser separadas. Los amos de esclavos no estaban seguros de los beneficios y riesgos de que los esclavos formaran familias. Por un lado, necesitaban mujeres como Harriet Green para dar a luz a más esclavas, ya que la participación de Estados Unidos en la trata internacional de esclavos había terminado en 1808. Por otro lado, las mujeres embarazadas eran vistas como una carga. Muchas incluso acabaron siendo vendidas por la sencilla razón de que estaban embarazadas, ya que esto impedía que las mujeres realizaran muchas tareas físicas. La mayoría de las veces, los amos de esclavos se preocupaban poco por las familias, y vendían niños a los comerciantes de Georgia. Se trataba de traficantes de esclavos del sur que viajaban a Maryland, y compraban más esclavos para las plantaciones en sus estados de origen. Tubman enfrentó condiciones deplorables y experiencias traumáticas desde una edad temprana. Muchas familias de esclavos vivieron el trauma de ver cómo los comerciantes de Georgia se llevaban a sus hermanos, hermanas, hijos e hijas. Harriet Tubman no fue la excepción. A temprana edad, presenció cómo separaban a 2 de sus hermanas de su familia. Desafortunadamente, esta iba a ser una de las muchas experiencias traumáticas en la vida de Tubman. Con tan solo 5 años, el amo de Tubman comenzó a enviarla a familias cercanas para que realizara tareas domésticas en condiciones espantosas. Uno de sus primeros trabajos fue cuidar al hijo pequeño de Miss Susan, una de las vecinas del lugar. Si el bebé lloraba, la señorita Susan azotaba al joven Tubman, dejándole cicatrices que permanecerían con ella el resto de su vida. Finalmente, la señorita Susan echó a Tubman de su casa, y envió a la niña frágil y desnutrida de vuelta a su familia. Este ciclo continuaría durante los próximos años. Enviarían a Tubman a trabajar en diferentes hogares, y luego la enviarían de nuevo a casa para que su familia pudiera cuidarla hasta que se recuperara. Cuando cumplió 12 años, Tubman se alejó del trabajo doméstico y, en cambio, comenzó a trabajar en el campo. Arrancar y cosechar los campos era ciertamente agotador, pero Tubman prefería el simple trabajo al aire libre a seguir las órdenes de un amo abusivo como la señorita Susan. El trabajo de campo también la hizo más fuerte físicamente. El joven Tubman incluso era capaz de meter barriles de harina en carros. Pero este trabajo no estuvo exento de riesgos, y un incidente estuvo a punto de acabar con la vida de Tubman. Se encontró en medio de un altercado entre un supervisor y un esclavo que escapaba. El supervisor arrojó una pesa de plomo al esclavo, pero falló. En cambio, el peso golpeó a Tubman en la cabeza y le partió el cráneo. Pasaba días entrando y perdiendo el conocimiento a la deriva. Finalmente se recuperó y no pasó mucho tiempo antes de que regresara al campo, donde se fortalecía cada día más. Tubman, que había encontrado fuerza en la religión y el matrimonio, decidió huir de su vida de esclava en 1849. Aunque el cráneo de Tubman se curó, la lesión tendría un impacto duradero en su cerebro. Siguió padeciendo narcolepsia durante toda su vida. Pero se negó a dejar que la lesión la frenara.
No solo se estaba fortaleciendo físicamente, sino también espiritualmente. La fe religiosa de Tubman creció hasta convertirse en un poderoso factor de motivación en su vida, que impulsó tanto su ética laboral como su toma de decisiones. Sentía que tenía la protección de Dios, y sabía que era su deber trabajar en nombre de Dios. Otra influencia positiva, aunque temporal, fue su matrimonio. En 1844, Harriet, de 19 años, se casó con un hombre negro libre llamado John Tubman. Poco más se sabe de él, pero como era un hombre libre, el hecho de que se casara con Harriet podría indicar que estaban juntos porque estaban enamorados. Después de todo, sabían que si tenían hijos, nacerían esclavos como su madre. Con Dios y un esposo que la apoyaba a su lado, el cambio estaba en el horizonte para Tubman. Pero no fue hasta después de un inquietante descubrimiento y muerte que Tubman realmente tomó un camino diferente para su vida. Poco después de casarse, Tubman descubrió un acuerdo escrito con el anterior amo de esclavos de su madre que había sido traicionado. El documento revelaba que su madre debería haber sido puesta en libertad a los 45 años, lo que significaba que Harriet podía, y debía haber nacido como una mujer libre. Luego, en 1849, el amo de esclavos de Tubman murió. Si bien esto podría parecer una buena noticia, en realidad abrió la puerta a nuevos y aterradores acontecimientos para su vida. Tubman temía que un nuevo amo de esclavos vendiera esclavos y separara a su familia. Era hora de que Tubman tomara medidas. Creyendo que era la voluntad de Dios, Tubman escapó en el otoño de 1849. Al amparo de la noche, viajó casi 80 millas al norte durante 3 semanas hasta llegar a la ciudad de Filadelfia. Tubman se enfrentó a muchas nuevas oportunidades y peligros después de escapar. Hasta el día de hoy, no sabemos cuánto sabía Tubman sobre el ferrocarril subterráneo antes de su fuga. El ferrocarril subterráneo era una red de personas y lugares que proporcionaba refugio a los esclavos prófugos. Una cosa que sí sabía era que cualquier esclavo fugitivo tenía que renunciar a su antiguo nombre. Y así, en 1849, Araminta Ross Tubman comenzó oficialmente su nueva vida como Harriet Tubman. Pero cambiarse el nombre simplemente no era suficiente para mantenerse a salvo en una época tan peligrosa. Cuando Tubman llegó a Filadelfia, fue como entrar en un mundo diferente. Por primera vez, vio a personas negras trabajando como barberos, vendedores, marineros y costureras. Eran personas libres, que vivían una vida muy diferente a la que ella había conocido. Aún así, Filadelfia seguía siendo un lugar peligroso para un esclavo prófugo. Si bien Tubman pudo encontrar protección en la sociedad antiesclavista de Pensilvania y refugio en iglesias negras, las calles de Filadelfia seguían plagadas de violencia racial. El secuestro, por ejemplo, era una amenaza real para los negros, que podían ser capturados y vendidos a amos de esclavos en el sur. Pero la mayor amenaza no provenía de los traficantes ilegales de esclavos, sino de la propia ley. En 1850, se estableció la Ley de Esclavos Fugitivos. Esto dio a las autoridades federales y locales aún más poder que antes para detener a los esclavos prófugos. Con un número récord de esclavos que escaparon de Maryland a fines de la década de 1840, muchos de los cuales hicieron de Filadelfia su primera parada, se puso en marcha una campaña de represión. Pero si Tubman estaba asustada, no lo demostró. En diciembre de 1850, comenzó a ayudar a otros esclavos a escapar por la libertad. Tras recibir la noticia de que su sobrina Kitty iba a ser enviada pronto a la subasta, Tubman supo que era ahora o nunca. Tenía que tomar medidas una vez más, aunque eso significara regresar al lugar del que había arriesgado su vida para escapar. La fe de Tubman la ayudó a superar la pérdida de su esposo y a ganarse el apodo de Moisés. A finales de 1850, Tubman estaba creando rápidamente una red dentro del ferrocarril subterráneo, estableciendo relaciones con conductores o personas dispuestas a ofrecer a los esclavos fugitivos instrucciones para llegar al refugio o estación más próxima.
Pronto, se embarcaría en una serie de misiones que la convertirían en una excelente conductora de trenes subterráneos. Tubman comenzó rescatando a los miembros de su familia. Con la ayuda de su cuñado, la primera misión de Tubman para rescatar a su sobrina Kizzy tuvo éxito. Su cuñado ayudó a Kizzy y a sus dos hijos a escapar mientras el subastador abandonaba su puesto para conseguir su cena. Luego viajaron en barco a Tubman, quien los guió el resto del camino hasta un lugar seguro. Tubman dirigió otra exitosa misión de rescate al año siguiente. En la primavera de 1851, rescató a sus hermanos junto con otros dos hombres y los sacó clandestinamente de Maryland. Pero en su tercera misión, Tubman se enfrentaría a una crisis que, a su vez, hizo que su confianza se debilitara. Fue en su tercera misión cuando Tubman tomó la arriesgada decisión de entrar en su ciudad natal con la esperanza de reunirse con su esposo. Pero en lugar de abrazarlo en la feliz reunión que había imaginado, Tubman descubrió que había seguido adelante y se había casado con otra mujer. Estaba aplastada y empezó a dudar de sí misma. Pero en lugar de darse por vencida, Tubman recurrió a su fe para encontrar la fuerza que necesitaba. Según Tubman, Dios le habló y le recordó que tenía que seguir adelante. Y así lo hizo, esta vez con aún más determinación. En poco tiempo, Tubman había establecido una estrategia. Hacía 2 viajes al sur cada año, a menudo durante el invierno, cuando la oscuridad de la noche podía protegerla durante más tiempo. Cada vez, traía consigo grandes grupos de esclavos, a veces docenas. Para 1854, Tubman ya había realizado 5 viajes y había liberado hasta 30 esclavos. Por ello, se ganó el apodo de Moisés. En la década de 1850, Tubman compartió sus historias sobre el rescate de esclavos ante una multitud en Boston. A medida que Tubman continuó rescatando esclavos con éxito y transportándolos a un lugar seguro, su reputación creció. Los abolicionistas y los defensores de la lucha contra la esclavitud comenzaron a alabar a este misterioso Moisés, que estaba guiando a su pueblo hacia un futuro mejor, lejos de las cadenas de la esclavitud. A mediados de la década de 1850, Tubman atrajo al público de Boston, al que cautivó con las historias de sus misiones de rescate. Una historia detallaba cómo condujo a 25 esclavos fugitivos a través de un peligroso pantano. Las duras condiciones empezaron a mermar la moral del grupo, y un hombre incluso sugirió detenerse, dar media vuelta y regresar. Pero Tubman sabía que si lo atrapaban, el resto de su grupo estaría en grave peligro. Así que Tubman sacó su pistola, y la apuntó a la cabeza del hombre. Le dijo con severidad que lo mataría si no seguía. Adelante con los demás. Él estuvo de acuerdo, y la motivación del grupo aumentó lo suficiente como para que pudieran continuar hacia un lugar seguro. Pero, ¿qué significaba la seguridad para los esclavos fugitivos? Para muchos, incluido Tubman, significaba Canadá. Un pequeño pueblo al otro lado de la frontera con Canadá llamado St. Catharines fue el hogar de Tubman en la década de 1850. Llevó allí a 5 de sus hermanos, así como a su sobrina y, finalmente, a sus padres. Fue en 1857 cuando Tubman asumió el desafío de rescatar a sus padres ancianos. Para entonces, ya eran demasiado mayores para hacer el viaje a pie. Así que Tubman tenía un vagón equipado con un espacio lo suficientemente cómodo como para que pudieran esconderse. Juntos, viajaron durante varias noches hasta que lograron llegar a salvo a 80 millas de Maryland. Desde allí, abordaron el tren con destino a Canadá, donde los padres de Tubman se reunirían con sus hijos, así como con sus nietos a los que nunca supieron que conocerían. Harriet Tubman encontró un alma gemela en John Brown, un hombre que, a pesar de su muerte, reavivaría su determinación. A medida que la notoriedad de Tubman crecía, comenzó a llamar la atención de otras figuras destacadas de los Estados Unidos. Uno de ellos fue William Henry Seward, futuro secretario de Estado bajo la administración de Lincoln. Le gustaba tanto Tubman que incluso ofreció una de sus casas en Auburn, Nueva York, como hogar para Tubman y su familia.
Otra figura importante de la historia estadounidense, el abolicionista John Brown, también tenía un gran interés en Tubman. Desafortunadamente, su relación se vio truncada por la prematura muerte de Brown. Brown había estado reclutando personas para su propio ejército abolicionista. Planeó un ataque contra los propietarios de esclavos en el sur, y estaba decidido a provocar un levantamiento en la población esclava. Tubman y él se conocieron en 1858. La determinación de Brown de luchar contra la esclavitud y ganar impresionó profundamente a Tubman. Por su parte, Brown quedó totalmente cautivado por el espíritu de Tubman, e incluso la apodó General Tubman. Pero cuando lanzó un ataque contra Harper's Ferry en Virginia el 16 de octubre de 1859, el ejército de Brown estaba formado por menos de 30 hombres. El levantamiento de esclavos con el que contaba para aumentar su número nunca ocurrió. Fue capturado y ejecutado en un ahorcamiento público en diciembre de 1859. A pesar del fracaso de los grandes planes de John Brown, sirvió de gran inspiración para Tubman. Tras su muerte, Tubman prometió continuar con su misión y seguir luchando por la libertad de los afroamericanos. No pasó mucho tiempo antes de que Tubman hiciera su primer movimiento audaz. El 12 de abril de 1860, entró sigilosamente en el juzgado de Nueva York donde estaba encarcelado el esclavo fugitivo Charles Nalle. Tubman liberó físicamente a Nalle de 2 guardias y juntos huyeron del juzgado. Sus valientes acciones provocaron protestas de simpatizantes frente al juzgado. En medio de la conmoción, pudieron subir a Nalle a una carreta y ponerlo a salvo. Tubman desempeñó varios papeles clave durante la Guerra Civil estadounidense, desde maestro de espías hasta enfermero. La liberación pública de Charles Nalle y la carretera Harper's Ferry fueron solo 2 de los múltiples eventos que aumentaron las tensiones en los Estados Unidos en ese momento. Y cuando los soldados confederados dispararon contra el fuerte Sumter de la Unión en Carolina del Sur, comenzó la Guerra Civil. A medida que el conflicto crecía, Tubman hizo lo que mejor sabía hacer: ayudar a los esclavos fugitivos en Fort Monroe, Maryland. Este lugar era un imán para miles de esclavos fugados que esperaban abrirse camino por la costa este. Tubman estaba deseosa de ayudar a estas personas a acceder a alimentos y raciones, e hizo todo lo que pudo para mantener a las mujeres fuera de peligro. Por ejemplo, cuando una joven esclava apareció en el campo, Tubman temió por su seguridad. La protegió personalmente de los malos tratos de los soldados varones hasta que se convenció de que la niña podía viajar al norte de manera segura. Sin embargo, muy pronto, Tubman descubrió que sus habilidades estaban siendo utilizadas para desarrollar tácticas militares. En 1863, Tubman trabajaba para el Departamento del Sur de la Unión. ¿Su tarea? Para establecer una red de espionaje. Estableció relaciones dentro de la comunidad esclava local de Carolina del Sur, que pudo compartir información valiosa con la Unión. La información de la red de espías de Tubman ayudó a las tropas de la Unión a evitar las minas mientras viajaban por el río Combahee para liberar a 750 esclavos y destruir las plantaciones. Tubman también asumió el papel de enfermera tras la batalla menos exitosa de Fort Wagner, donde cientos de soldados negros heridos necesitaron asistencia médica. Por sus esfuerzos, el cirujano general estadounidense Joseph Barnes recompensó a Tubman nombrándola matrona oficial, un título que ninguna mujer afroamericana había ostentado antes. Tubman nunca dejó de luchar, incluso cuando su trabajo caritativo superó sus medios económicos. Cuando terminó la guerra, Tubman había trabajado con el ferrocarril subterráneo y el ejército de la Unión durante 15 años. Básicamente, había ofrecido sus servicios como voluntaria y no había recibido ninguna compensación económica. Las personas cercanas a ella sabían que debía obtener el reconocimiento oficial por su trabajo, pero tendría que esperar mucho antes de que finalmente lo recibiera. Mientras tanto, el trabajo de Tubman no había terminado, ya que seguía dedicando su vida a otro tipo de batallas. En particular, Tubman se dedicó a ayudar a los afroamericanos a obtener los derechos y libertades que merecían.
Esto implicó, por ejemplo, ayudar a construir escuelas para libertos, y recaudar donaciones para el Ejército de Salvación. Además de esto, Tubman también abogó por los derechos de las mujeres, y luchó incansablemente por el derecho al voto de las mujeres. Sus contribuciones fueron tan grandes que Susan B. Anthony la presentó como una leyenda viviente en una conferencia de la Asociación de Sufragio Femenino de Nueva Inglaterra en 1897. Pero aunque Tubman dedicó todo este tiempo, permaneció en una situación financiera desesperada. Se casó con Nelson Charles Davis en 1869 y, durante su matrimonio, tuvo que depender de la venta de productos horneados en su tiempo libre para sobrevivir. Tras la muerte de Davis en 1888, comenzó a recibir una pensión de viudedad, tan solo $8 al mes. Aunque esta pensión era exigua, Tubman tenía una sólida red de amigos que podían apoyarla cuando la necesitara. Con el paso del tiempo, amigos de Tubman solicitaron al gobierno que reconociera su contribución y le proporcionara una compensación financiera. Estos esfuerzos finalmente dieron sus frutos en 1899, cuando el gobierno de los Estados Unidos concedió a Tubman un aumento de la pensión de $20 al mes. Gracias a estos ingresos adicionales, Tubman finalmente pudo fundar su propia organización caritativa en 1908. El hogar Harriet Tubman era un espacio seguro que acogía a personas afroamericanas necesitadas.